Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. 15 datos curiosos de Shingo Yabuki. 1. En una intro entre Shingo y Kazumi Todo, en KOF 99 y KOF 2000, este se concentra en su libreta de anotaciones para recordar e implementar las técnicas Kusanagi. Esto molesta a Kazumi, la cual le grita y le dice que mira a su oponente. Luego Shingo se asusta y se le cae su libreta. 2. Shingo aparece en KOF 2002 como personaje desbloqueable en la versión de PlayStation 2, también es jugable en KOF Neo Wave y en KOF X Neo Blood como Striker del Hero Team. 3. Shingo tuvo 3 atuendos diferentes en KOF. El primero de ellos lo vemos en KOF 97, el cual tiene unas pequeñas muñequeras, las cuales posteriormente serían cambiadas en KOF 98 por los guantes del mismísimo Kyo, el cual se los entrega en su final en KOF 97. Y finalmente, el atuendo de este en KOF 15, el cual es un atuendo deportivo para entrenar, el cual lo utiliza cuando entrena junto a Saisyu. 4. Shingo no posee ninguna habilidad sobrehumana, sin embargo ha demostrado tener un muy buen aprendizaje, logrando imitar casi a la perfección el antiguo estilo de pelea Kusanagi en muy poco tiempo, pero tal parece que su memoria no es la mejor, ya que constantemente tiene que leer su libreta para realizar ciertas técnicas las cuales se le olvidan, como por ejemplo en su movimiento de desesperación en KOF 2002 UM. En medio de la técnica, este se olvida cómo seguía el combo, consulta su libreta y luego lo continúa. Curiosamente también su libreta regresa en KOF 15. 5. En KOF 98 UM hay un equipo especial llamado Detest Shingo Team, un equipo conformado para personajes que detestan a Shingo. Entre ellos se encuentran Yori, Yashiro y Yamasaki. Pobre Shingo. 6. Es el único personaje que posee Critical Hit. Otro de ellos es Gai Tendo. Tal y como su nombre lo indica, se le agrega un porcentaje aproximadamente entre 20 a 30% al golpe que este realice. Lo tiene en KOF 97, KOF 98 y ahora también en KOF 15. Personajes como Ralph Jones, Ryo Sakazaki y Yashiro Nanakase también poseen esta característica de golpe crítico pese a que no lo marca. 7. En KOF 2003, Shingo puede producir aleatoriamente una pequeña chispa de llama, la cual se afirmaba que era porque él tenía un encendedor escondido en su guante, cuando realiza su ataque 115 Shiki Dokugami Mikansei. No fue hasta KOF 15 que finalmente este puede producir nuevamente esta llama con el mismo movimiento, pero a diferencia de KOF 2003, esta vez sí fue por su propia cuenta y no por un encendedor. Inclusive luego de hacerlo podemos ver como Shingo se mira las manos sorprendido por lo que acaba de hacer. 8. Shingo se parece a Sakura de Street Fighter, en el sentido de que ambos idolatran a los protagonistas de las dos franquicias, Kyo y Ryu respectivamente, así como también imitan sus estilos de lucha. ¿Habrá inspiración en Sakura? 9. En KOF 15 las diferentes paletas de colores de Shingo en su traje principal tienen distintas inscripciones en su espalda. La primera, el número 405, hace alusión a su nombre, pues en japonés 4 significa Shi, el 0 representaría la N y por último el 5 se dice Go, formando la palabra Shingo. La inscripción en la espalda de su paleta roja es el primer kanji del nombre Shingo. En su paleta amarilla lo que dice es el discípulo número 1. En la púrpura, Burning, que significa en llamas. En la verde dice algo así como si hay voluntad, hay un camino. En la naranja dice lo mismo pero en inglés. En la celeste dice agallas, tanto en japonés como en inglés. Y por último, en el traje blanco dice pan yakisoba, una de las comidas favoritas de Shingo. 10. Como se ve en parte de la historia de KOF 11, Shingo peleó con Yori intentando detenerlo cuando cae víctima del disturbio de la sangre. Por desgracia para Shingo, él no era rival para Yagami, y menos aún en su estado Orochi, por lo que queda muy mal herido. Yori lo hubiera asesinado de no ser por la aparición de Ash. Esto se confirma más adelante en las historias oficiales de KOF 13, donde Shingo es visitado por Benimaru en el hospital. Además, este tiene un cameo en KOF 13 en el escenario de Japón con un brazo enyesado. Ash en KOF 15 hace alusión a esto en su diálogo con Shingo.
どこかでお会いしましたよね。八神さんのお友達の人でしたっけ？命の恩人にひどいな、矢吹くん。悲しくて涙で濡れちゃうよ。風邪ひかないうちに家に帰ろうかな。11. Shingo es uno de los hombres a conquistar en el juego para citas KOF 4 Girls. También aparece en el otro título de juego de citas, Days of Memories, apareciendo en el segundo y cuarto título de la franquicia. 12. Shingo tiene dos hermanas, una mayor y una menor. Esto se sabe precisamente en el 2019 en el sitio web oficial del juego móvil KOF 4 Girls. Aunque el juego fue desarrollado por Victor Entertainment Games, el texto y la información fueron supervisados por SNK. En el manga KOF Gaiden, el origen de las llamas, Shingo es regañado por su hermana mayor, quien no apoya del todo su dedicación a las artes marciales. Por otro lado, también vemos a su hermana menor, emocionada de que Shingo esté entrenando para participar nuevamente en el torneo. Como podemos observar, son dos personalidades completamente opuestas. En KOF 15, en la entrevista sobre él en su sitio oficial, en dos respuestas, Shingo también menciona a sus hermanas. 13. Shingo es el único personaje que tiene una pose de victoria larga, y es cuando canta a modo de burla contra su oponente derrotado. Lo tiene desde KOF 2000 y KOF 2001. Lo gracioso de esto es que le cortan la canción ya que deben pasar al próximo combate, y pues Shingo dice, espera, todavía no terminaba. 14. Shingo tiene varios equipos especiales en KOF. En KOF 98 UM, el Yagami and Kusanagi Team junto a Yori y Kyo, que posteriormente sería canónico en KOF 11, el Teen Team junto a Chris y Kenzo, el Kusanagi Style Team junto a Kyo y Saisyu, el cumpleaños 8 de abril Team junto a Mature y King, donde es un equipo donde festejan su cumpleaños y vemos que les obsequian regalos. A Shingo le dan leche y según su ficha de personaje la odia, así que lo vemos sufriendo y llorando por el regalo. El Other Hero Team junto a Benimaru y Goro, los cuales intentan que Shingo pueda tener llamas con un garrafón de gas, pero este termina por prenderlo fuego. En KOF 99 tenemos el All and New KOF Team junto con Kyo, K y Yori, The Kids Team junto a Qianfei, Kenzo y Bao, y por último en KOF 15 tiene el ending junto a Kyo. 15. El actor de voz de Shingo de toda la vida, Takehito Koyasu, es un reconocido actor que prestó su voz para personajes muy populares, como Dio Brando del anime JoJo's Bizarre Adventure, Aokiji del anime One Piece, Takazugi del anime Gintama, Zeke Yeager del anime Shingeki no Kyojin y muchos más. Y bien, hasta aquí llega este 15 datos curiosos de Shingo. ¿Los conocías todos? Por favor, apoya esta serie de videos dejando tu like en este y los otros videos de este tipo. Eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.